Bueno, la clase de hoy es bastante corta, traté de hacerlo lo más simple posible y voy a hablar de los cambios anatomofisiológicos que se dan durante el embarazo y qué implicancias tienen estos cambios para nosotros durante la anestesia. Los temas que voy a dar son, bueno, los cambios anatomofisiológicos, tanto a nivel cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, hepatobiliar, renal, los cambios que se producen a nivel de lo que es farmacocinética y dinámica, y después a lo último voy a hablar 2 o 3 palabras de lo que es las consideraciones que tenemos que tener en cuanto al manejo anestésico de la paciente embarazada. No voy a hablar demasiado porque después más adelante hay otra clase que se trata básicamente de esto. Bueno, a modo de introducción, vamos a decir que durante el embarazo se van a producir modificaciones tanto anatómicas, fisiológicas, en la madre, que son secundarias a los cambios hormonales y al aumento que se produce de la demanda metabólica por parte del feto. Y también se producen cambios anatomofisiológicos que son secundarios al efecto mecánico que genera la hipertrofia del útero. Entonces esto hace que la embarazada requiera consideraciones de cuidados especiales diferentes a un adulto normal a la hora de dar una anestesia. A nivel de lo que es cardiovascular, primero lo que vamos a hablar de lo que son los volúmenes intravasculares y de lo que es la hematología. Lo que se produce más que nada en la embarazada es un aumento del líquido intravascular, y esto es de entre un 35 a 45%, y este aumento del líquido intravascular es secundario a la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que se produce por el aumento de los niveles de progesterona. Esto obviamente va a generar retención de agua y líquido y va a generar aumento del volumen intravascular. Esta retención de agua y líquido genera, también da como resultado, a pesar de además del aumento del volumen intravascular, un descenso en la concentración de lo que son las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la albúmina se reduce hasta un 25% en la embarazada, y también genera descenso en la concentración de glóbulos rojos, o lo que se conoce como anemia fisiológica del embarazo. A pesar de que haya una hemoglobina y una anemia fisiológica en el embarazo, nunca va a ser un nivel de hemoglobina menor a 11, o sea, ya tenemos que considerarlo como patológico. Un punto de corte es ese valor de laboratorio. Y también tenemos que considerar que, a pesar de que haya una hemodilución y una anemia fisiológica, el transporte global de oxígeno en la embarazada no está afectado, o sea, se mantiene, y esto es gracias a un aumento compensatorio que se produce del gasto cardíaco. Después, tenemos que saber que esto también sirve a este aumento del líquido intravascular, que es de un 45%, más o menos de hasta 1,5 litros. Si nosotros lo sumamos en lo que se genera una transfusión de entre 500 y 800 mililitros generada por la contracción uterina del posparto, se utilizan como mecanismos compensadores en la embarazada para compensar las pérdidas sanguíneas que se van a producir en el posparto o en el poscesario. Después, el embarazo constituye un estado de hipercoagulabilidad. Esto es secundario al aumento del fibrinógeno y de factor 7. También existe un descenso de factor 11, de factor 13 y de antitrombina 3. Por lo cual, va a haber un descenso en los tiempos de coagulación de hasta un 20%. Las plaquetas van a estar normales o levemente reducidas, nunca por debajo de 70.000, y sin presencia nunca de hemorragias anómalas. O sea que un valor menor a 70.000 o un sangrado anómalo lo vamos a considerar como patológico, a pesar de la hemodilución también a nivel de las plaquetas. A nivel de lo que es el gasto cardíaco, se produce aumento del gasto cardíaco. Esto es de hasta un 50% en el segundo trimestre. Y esto es secundario a un aumento del 30% en el volumen de eyección y un 25% a nivel de lo que es la frecuencia cardíaca. Después del segundo trimestre, este aumento del gasto cardíaco se mantiene constante hasta el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto, que es generalmente donde más vamos a ver una embarazada nosotros, a menos que tenga alguna patología quirúrgica que requiera finalizarla o que requiera cirugía antes o durante el embarazo, se produce durante el trabajo de parto una descarga, un aumento de la actividad simpática. Y si consideramos también lo que dije antes, de la
autotransfusión uterina, o sea, tenemos un aumento de la actividad simpática y tenemos la autotransfusión uterina que se produce al final del embarazo, y esto nos puede llegar a aumentar el gasto cardíaco hasta un 100% de lo que es el basal de la embarazada. Entonces, siempre tenemos que considerarlo como un factor de riesgo en el posparto inmediato en un paciente que no pueda manejar estos cambios tan abruptos de volumen o de gasto cardíaco. Por ejemplo, un paciente que tenga una estenosis valvular fija, un paciente que tenga una hipertensión pulmonar, con este aumento del gasto cardíaco puede llegar a ser un edema agudo de pulmón en el posparto inmediato, que nos puede llegar a generar una complicación a nosotros. A nivel de lo que son las resistencias vasculares periféricas, existe un descenso global de las resistencias vasculares en todo el árbol vascular. A pesar de que hay un aumento en la frecuencia y el gasto cardíaco, las resistencias vasculares periféricas disminuyen hasta la semana 20. En la semana 20 en adelante existe un aumento gradual hasta el embarazo de término, y en el embarazo de término los valores de resistencia vasculares son iguales a la paciente preembarazada. Bueno, durante el embarazo se va a producir un descenso de la TAM, de la sistólica y diastólica, entre un 5 y 20%. Después, algo que es muy importante para nosotros, porque nos puede generar varias complicaciones, es la compresión que se produce por el útero grávido a nivel de los grandes vasos abdominales, tanto de la cava inferior como de la aorta. Entonces, cuando el paciente esté en posición supina, la compresión del útero de los grandes vasos por el útero va a generar un descenso de la resistencia vascular, del volumen de eyección y el gasto cardíaco de hasta 20%. Si sumado a esto, la paciente presenta signos de bajo gasto cardíaco, por ejemplo, si está con diaforesis, náuseas o vómitos, esta hipotensión más la clínica se le conoce como síndrome de compresión de la vena cava. En cuanto a esto, la embarazada presenta, algo que tenemos que tener en cuenta es que presenta mecanismos compensadores, o sea, si va a tener la compresión de la vena cava y la disminución del retorno venoso, genera un aumento del tono simpático periférico para poder generar contracción de esos vasos y poder aumentar el volumen de eyección. Si nosotros inhibimos este aumento del tono simpático con un bloqueo espinal, la embarazada va a perder su principal mecanismo compensador. Entonces tenemos que extremar los cuidados a la hora de de aplicar un bloqueo periférico, un bloqueo espinal, una raquio, una peridural en una embarazada. Y si lo hacemos, nunca tenemos que volver a colocar a la paciente en decúbito dorsal nuevamente, sino que lo que tenemos que hacer es, con una cuña al lado izquierdo, del lado derecho, lateralizar a la paciente 45 grados hacia la izquierda. Después también tenemos que tener en cuenta, en cuanto a esto, que la compresión de la aorta va a generar un descenso de la tensión arterial en las extremidades inferiores, pero este descenso no se va a ver reflejado a nivel de los monitores que generalmente nosotros colocamos a nivel de los miembros superiores, tanto de la TAM como de una tensión arterial no invasiva. Entonces, se puede estar generando un hipoflujo uterino con la paciente en decúbito dorsal, generando sufrimiento fetal, sin que tengamos signos de hipotensión materna. Y por último, esto nos va a generar otra posible complicación, que al comprimirse la vena cava inferior, se genera una derivación de toda la sangre venosa hacia los plexos paravertebrales. De estos plexos paravertebrales hacia la vena ácigos y después, por último, hacia la vena cava superior, para poder esquivar, básicamente, la obstrucción al flujo. Esto nos influye a nosotros porque la congestión del plexo peridural o de las venas peridurales va a aumentar el riesgo de inyección de anestésicos locales intravasculares. Entonces, cuando hacemos una raquia vamos a ver que tengamos salida de LSR y no de sangre para ver que no estamos en un vaso, y en el caso de que hacemos una peri, siempre hay que hacer el test de Lido con EPI para ver que no estemos inyectando intravascular. A nivel de lo que es el sistema respiratorio, en la embarazada se genera edema de las vías aéreas superior, y si nosotros a eso lo sumamos al aumento de peso y del tejido, vamos a tener un paciente en el cual vamos a tener dificultades tanto para intubarlo como para ventilarlo. Además, el tejido de la embarazada, o sea, la mucosa de la embarazada, aumenta la friabilidad y
tiene congestión capilar. Entonces, aumenta el riesgo de sangrado que vamos a tener con cualquier instrumentación que nosotros hagamos, tanto con la laringoscopía como con colocar una sonda, sea nasogástrica o lo que sea. Entonces tenemos que tener, obviamente, preparar todas las precauciones que nosotros ya sabemos para el manejo de la vía aérea y tener dispositivos suprabióticos, lo que sea, para en el caso de que no podamos ni ventilar ni intubar a la paciente, prevenir complicaciones. En el caso de que tengamos que aspirar o colocar algún dispositivo, hacerlo con extremo cuidado y siempre vamos a evitar en la embarazada en la instrumentación nasal. Y después, por último, en el caso de los tubos, vamos a utilizar tubos de menor diámetro, entre 6 o 6,5. Después, en cuanto a lo que es la ventilación en la embarazada, se produce un aumento del volumen minuto entre 40 y 50%. Este aumento del volumen minuto se da a expensas de aumento del VT y un leve aumento de la frecuencia respiratoria. Y esto es secundario al aumento de la demanda metabólica, o sea, se genera para compensar el aumento de la demanda. El aumento de la demanda es un aumento de la demanda de oxígeno, pero también este aumento del VT y la frecuencia respiratoria va a generar una hiperventilación y esto genera un descenso de la PCO2 de más o menos 10 o 15, o sea que los valores que va a manejar la embarazada es una PCO2 de hasta 30 milímetros de mercurio de punto de corte inferior. Esta disminución de la PCO2 se compensa, o sea, no se genera una alcalosis respiratoria porque existe una compensación metabólica a nivel renal. Obviamente aumenta la excreción de bicarbonato a nivel renal y compensa esta disminución de la PCO2. Después, tenemos que saber que la oxigenación materna va a mejorar con el decúbito lateral. Entonces esto nos va a reflejar el colapso de la vía aérea de pequeño calibre y el shunt intrapulmonar en posición supina. O sea, el aumento de la presión intraabdominal va a tender siempre a colapsar la vía aérea que sea más propensa, como el paciente obeso. Y por último, la curva de la disociación de la hemoglobina en la embarazada va a estar desviada hacia la derecha, o sea, se pierde afinidad por el oxígeno. Esto es como un mecanismo para facilitar la entrega de oxígeno al feto, pero esta disminución de la afinidad de la hemoglobina, nosotros, sumado al colapso de la vía aérea de pequeño calibre, menor volumen residual, nos va a disminuir el tiempo de apnea. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente se produce, que también nos disminuye el tiempo de apnea, un aumento del consumo de oxígeno de hasta un 20%. Después, se produce descenso de la capacidad residual funcional de hasta un 20%. Esto es a expensas de un descenso por igual, tanto del volumen de reserva expiratorio como del volumen de reserva, como el volumen residual. Acá se ve en el gráfico que puse en la segunda escala. La capacidad de cierre no se modifica en la embarazada, entonces se genera un descenso del cociente de capacidad de cierre de la capacidad residual funcional sobre capacidad de cierre, y esto va a generar tendencia al cierre de la vía aérea pequeña y atelectasia, como había dicho en la diapositiva anterior, con volúmenes pulmonares menores. La capacidad vital total no se modifica. Como había dicho antes, por todo lo que veníamos hablando, existe un descenso de la tolerancia a la apnea, entonces tenemos que tener en cuenta eso en la embarazada. Y por lo cual va a ser imprescindible una preoxigenación al menos de 3 minutos con FiO2 al 100%, y en el caso de que sea una urgencia, por lo menos 4 o 5 respiraciones a capacidad máxima con FiO al 100. Después también, por último, tenemos que saber que una paciente que tenga un aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la capacidad residual funcional, cuando nosotros hagamos una anestesia general, los cambios en la CAM se van a producir con mayor rapidez que con el resto de la población. Bueno, a nivel gastrointestinal, tenemos que saber, o cosas que nos pueden interesar a nosotros, primero, el descenso de la capacidad de cierre del esfínter esofágico inferior. Esto se produce porque el estómago y el píloro se van a desplazar hacia arriba. El esófago se desplaza hacia la cavidad torácica y esto se suma a que
el aumento de estrógeno y progesterona producen relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, todos estos mecanismos generan una disminución de la capacidad de cierre del esfínter esofágico. Obviamente, lo que nos importa a nosotros es que aumenta el riesgo de regurgitación y aspiración del contenido gástrico. Este contenido gástrico, a su vez, en la embarazada, es más ácido, o sea, tiene un pH menor que en el resto de la población, porque la gastrina placentaria aumenta la producción de protones. Entonces, en el caso de broncoaspiración, el contenido va a ser más ácido y va a tener mayor riesgo de neumonitis ácida. Y después, por último, como otro mecanismo que nos puede generar esta complicación, es la disminución que se produce a nivel de lo que es el vaciamiento gástrico. Entonces, todos estos mecanismos hacen que nosotros, a partir de las 20 semanas, siempre tenemos que considerar a la embarazada como un estómago ocupado. Entonces, si tenemos a la paciente como un estómago ocupado, vamos a extremar todas las precauciones, o sea, evitar la anestesia general, en el caso de que tengamos que hacer una anestesia general. Ahora sigo un slide con eso, acá está, como medidas preventivas. Utilizar antiácidos no particulados, o sea, se recomendaba esto, el uso de citrato de sodio de 30 mililitros. Esto no disminuye el riesgo de vómitos y broncoaspiración, pero sí aumenta el pH del contenido gástrico y en el caso de que se produzca la broncoaspiración va a disminuir el riesgo o la gravedad de la neumonitis ácida. Utilizar una inducción en secuencia rápida en el caso que tengamos que hacer una general, maniobra de Selig. Decía de la metoclopramida también de 8 miligramos, al menos 15 minutos previos a la inducción. Esto favorecería el vaciamiento gástrico. Y después, la ranitidina o los antagonistas H2, al menos una hora previa a la inducción, también favorecería, disminuiría el contenido gástrico, favorecería el vaciamiento. Bueno, a nivel hepatobiliar, el flujo sanguíneo hepático no varía considerablemente, o sea que no es algo que nos altere algo demasiado. Los marcadores de la función hepática se elevan, pero nunca, o sea, los marcadores, las enzimas ASA, TALAT, TGO, TGP, nunca se elevan por encima de los valores de corte normales. O sea, si tenemos aumento de las enzimas hepáticas, podemos considerar alguna patología como un síndrome de HELP o alguna otra patología propia de la parte hepatobiliar, pero siempre con valores de laboratorio menores a lo normal. En cuanto a la concentración de proteínas plasmáticas, va a disminuir. Entonces, si nosotros tenemos una disminución de la concentración de las proteínas por la hemodilución, nos da como resultado un aumento de la biodisponibilidad de los fármacos, que tienen gran unión a proteínas. Entonces, en todo lo que es todos los fármacos que nosotros sabemos que tengan un alto porcentaje de unión a proteínas, tenemos que disminuir la dosis en la embarazada. Después, también se produce un descenso de hasta 25% de la pseudocolonisterasa luego de la 10ª semana del embarazo. Igual esto decía que era relativo porque también hay aumento del gasto cardíaco, entonces, a pesar de que haya una disminución de la pseudocolonisterasa, no está demostrado que haya una prolongación del bloqueo por SUCSI. Y después en la embarazada se produce aumento en la producción de bilis, una disminución del vaciamiento a nivel de la vesícula, entonces aumenta el riesgo de lo que son los trastornos biliares, cólico biliar, colestasis, y decía que entre 1 cada 1.600 embarazos se tienen que someter a una colecistectomía por una colecistitis durante el embarazo. A nivel renal, existe aumento del flujo sanguíneo y del volumen del filtrado hasta el 50%, disminución de los valores de urea y CREA hasta 50% y un aumento en la concentración urinaria de glucosa y creatinina, pero nunca por encima de 300 miligramos por decilitro o 10 gramos en orina de 24 horas respectivamente. Bueno, esto capaz que nos resulte un poquito más interesante a nosotros, los cambios farmacológicos. Como hablábamos antes, por la variación a nivel de respiratoria, los cambios en la CAM se producen mucho más rápido y a su vez
en la embarazada se produce, por un mecanismo que no estaba del todo claro, se produce una disminución de los valores de la CAM para los halogenados entre un 30 o 40%. Igual esto decía que si nosotros que no se correlaciona con los valores de BIS, o sea, con el nivel de conciencia. Entonces, por más de que haya un descenso de la CAM, que se creía más que nada, o se cree más que nada que está por cambios a nivel de lo que es el efecto que producen los halógenos a nivel espinal, el paciente va a tener inmovilidad, pero no va a estar con un buen plano analgésico, con un buen plano hipnótico. Entonces no se disminuye los valores de sevoflurano que tenemos, o de alotano, o lo que sea que tenemos que utilizar para la embarazada en el caso de que hagamos una anestesia balanceada. Después, o sea, no hay un correlato entre la profundidad hipnótica y esta disminución de la CAM que está descrita. Después, existe un aumento del volumen de distribución, y este aumento del volumen de distribución es por aumento del volumen sanguíneo, por dilución proteica y por aumento de la fracción libre de los fármacos que va a generar. Entonces, como dije antes, aumenta el riesgo de intoxicación, por ejemplo, por anestésicos locales, que son fármacos que tienen alta unión a proteínas. Después tenemos que tener en cuenta la anestesia neuroaxial en la embarazada, debido tanto a la ingurgitación de las venas peridurales, como habíamos dicho al principio, compresión del saco dural, menor volumen de líquido cefalorraquídeo, existe mayor difusión cefálica de los anestésicos locales, entonces vamos a tener niveles más altos de bloqueo con el mismo volumen de anestésico local y el mismo sitio de inyección que en el resto de la población. Entonces tenemos que tener en cuenta esto a la hora de bloquear a una paciente, para no hacer bloqueos altos, o que a pesar de que hagamos poco volumen y a un nivel bajo. Después, también se demostró que existe aumento de la sensibilidad de los nervios periféricos a los anestésicos locales, no se sabe bien por qué, pero decía que podía llegar a ser por aumento de la progesterona o mecanismos humorales. Después, dos cosas a saber: el inicio más rápido y la vida media más larga del becuronio en la embarazada. No estaba descrito, por lo menos en la bibliografía que yo leí, el mecanismo de esto, y después sí, los bloqueantes neuromusculares que tienen metabolismo de Hoffman presentan acción más rápida, por ejemplo como el atracurio, como el atracurio, presentan acción más rápida y menor duración del bloqueo. O sea que vamos a tener a la paciente bloqueada más rápida y con una recuperación precoz. Después, bueno, esto creo que nada más. En cuanto a lo que es el manejo anestésico, tenemos que saber como consideraciones que los agentes anestésicos son seguros, la gran mayoría. Hay pocas drogas que están contraindicadas en el embarazo de las que nosotros usamos. Optimizar y mantener la fisiología materna y el flujo sanguíneo uterino son las premisas que tenemos que mantener, o sea, tenemos que tratar de mantener al paciente lo más fisiológico posible. Siempre evitar la estimulación uterina para evitar el riesgo de desencadenar un parto pretérmino o una cesárea de urgencia. Siempre tenemos que evitar el despertar intraoperatorio, o mantener al paciente en el plano hipnótico más profundo posible, o sea, en el plano ideal, para evitar la descarga simpática y todo lo que esto conlleva, que ahora después vamos a hablar en una diapo más adelante. Y siempre que sea posible, se va a elegir por una anestesia regional antes que una anestesia general. Decía que en realidad no tenía ventajas, o sea, no tenía ventaja en cuanto al manejo anestésico, pero sí te proviene un montón de complicaciones. Por ejemplo, si tenés que hacer una laringoscopía, una secuencia rápida, lo que sea, todo el riesgo de complicaciones que te incluye manejar la hemodinamia y la vía aérea de una embarazada contra un bloqueo periférico. Entonces siempre vamos a elegir una anestesia regional. En cuanto a lo que es la evaluación preanestésica, ¿qué nos interesa a nosotros de la embarazada? Es importante
determinar la edad gestacional. Esto nos va a hablar de en qué etapa del embarazo está y cuáles son los cuidados que tenemos que tener según, o sea, no es lo mismo una cirugía de una embarazada de 10 semanas que una embarazada de término, por todo lo que venimos hablando. Después, siempre hay que explicar los riesgos materno-fetales a la madre y a la familia. Siempre tenemos que, a pesar de que sea una cirugía obstétrica o no, evaluar con el obstetra la necesidad de un monitoreo de frecuencia cardíaca fetal intraquirúrgico y el uso de tocolíticos. Si el embarazo es menor a 24 semanas, siempre vamos a tener que, perdón, si es mayor a 24 semanas y es viable, vamos a verificar la disponibilidad de una neo, para en el caso de que tengamos que una cesárea de urgencia o un parto, ¿dónde va a ir ese nene? Decía que siempre es como recomendable la premedicación con benzodiazepinas en el prequirúrgico para la embarazada, porque disminuye el tono simpático, la descarga catecolaminérgica y todas las complicaciones que esto trae. Y a partir de la semana 16, en algunos lados, otro en la semana 20, decía profilaxis de la neumonitis ácida con todas las medidas preventivas que hablamos antes. Después, en cuanto a lo que es el monitoreo intraquirúrgico, el monitoreo es el habitual para cualquier paciente. Una presión arterial no invasiva, saturación pulmonar, un end-tidal y un electro. En el caso de que nosotros preveamos que la cirugía puede llegar a generar inestabilidad hemodinámica, le vamos a poner una línea arterial y en los procedimientos que sean de larga duración se recomendaba el control de la glucemia periódico por tiras reactivas. En el caso del control de end-tidal, de manejo de la ventilación, tenemos que recordar que la paciente embarazada va a manejar estos valores de end-tidal, entonces vamos a tener que manejar la ventilación con respecto a ese end-tidal. Después, en el caso de que necesitemos monitoreo de frecuencia cardíaca fetal, esto decía que la mayoría de nosotros no sabemos interpretarlo, entonces tenemos que charlarlo con el obstetra y lo que se recomienda es que lo vea y lo interprete un obstetra, para que pueda detectar pérdida de variabilidad o bradicardias fetales que nos estén indicando sufrimiento. Y siempre vamos a intentar evitar, tanto por parte nuestra, más raro, pero sino más que nada por parte de los cirujanos, evitar al máximo la manipulación uterina. Bueno, en cuanto a la inducción, siempre tenemos que asegurar la lateralización izquierda de la paciente en todo momento. En el caso de que tengamos que hacer un cambio de posición en la embarazada, tenemos que hacerlo con extremo cuidado, especialmente cuando es el tren o el Fowler, por el aumento del riesgo de la hipotensión supina. Hacemos una preoxigenación al 100% por al menos 5 minutos o 5 inhalaciones a capacidad vital, en caso de que sea una urgencia, como hemos dicho antes. En cuanto a los hipnóticos, cualquier hipnótico podemos usar en la embarazada, excepto la ketamina, porque está contraindicada porque aumenta la tonicidad uterina. Y en el caso de que nosotros tengamos una paciente que tenga inestabilidad hemodinámica, vamos a utilizar etomidato en el caso de estar disponible, y si no, usaremos lo que tengamos disponible que no sea keto, con las precauciones que tenemos que tener dependiendo de cada inductor. Y obviamente, luego del segundo trimestre, siempre que tengamos que hacer una general, vamos a utilizar una inducción de secuencia rápida. En cuanto a la consideración que tenemos en la secuencia rápida, decía que no había estudios o no había nada en cuanto a lo que es Roculoño Sugamadex, sí que la Suxi a 300 miligramos de dosis no tiene paso placentario, entonces la podemos usar sin problemas o seguro que no va a generar una relajación a nivel del feto. En cuanto al mantenimiento, se puede hacer tanto de manera balanceada como endovenosa, no había nada a favor de uno o del otro. Después, los inhalatorios son seguros, todos, pero siempre en dosis menores a 2 cam. Esto obviamente para prevenir el efecto cardiopresor de la madre. Y lo único que decía que con respecto a los halogenados, con respecto a los anestésicos endovenosos, es que generan la relajación uterina y aumento del flujo sanguíneo uterino, entonces esto nos puede dar una ventaja en cuanto a el mantenimiento de la homeostasia del feto.
Después, como decíamos antes, es importante mantener siempre un buen plano hipnótico en la embarazada para evitar la liberación de catecolaminas que pueden generar, puede afectar el flujo sanguíneo uterino y la llegada de oxígeno al feto. En cuanto al bloqueo neuromuscular, se puede mantener con cualquier relajante, de preferencia vamos a usar los que poseen menor histaminoliberación como el becurol. ¿Sí? Entonces, si podemos hacer una inducción, o sea, si tenemos que mantener el bloqueo, vamos a usar, por ejemplo, en nuestro caso, becurol. Es importante también monitorear en cuanto a la relajación, monitorear el grado de relajación que tenga la embarazada, porque en el caso de presentar una sobredosificación de relajante, después nosotros tenemos que administrar los anticolinesterácicos, o sea, la nestigmina, la tenemos que administrar lenta y con precaución, porque el aumento de la acetilcolina puede generar contractilidad uterina, puede generar aumento de la contractilidad uterina y desencadenar un trabajo de parto pretérmino. Después, también tenemos que tener en cuenta que el uso de sulfato de magnesio, que lo vamos a tener, que lo van a dar los obstetras en la paciente con preeclampsia, nos va a prolongar el grado de relajación muscular. Entonces, en una paciente que recibió sulfato de magnesio en el prequirúrgico, por indicación obstétrica, vamos a tener que tener cuidado con los relajantes neuromusculares. Y también el sulfato de magnesio, como otra consideración, nos disminuye la respuesta vascular endógena a la hipotensión. Entonces, va a tener menor mecanismos compensatorios la madre en cuanto al manejo hemodinámico. Bueno, como decía antes, no existen estudios sobre el uso de Suvamadex como reversor de la relajación muscular en la embarazada, entonces no había nada en la bibliografía. Y el nivel de Entaila es un parámetro adecuado para el manejo de la ventilación, pero siempre tenemos que recordar el valor que maneja la embarazada y no generar una hipoventilación para intentar elevar ese Entaila del CO2. Después, en cuanto al mantenimiento, seguimos acá con esto. Lo más importante es siempre garantizar un adecuado flujo sanguíneo uterino, entonces tenemos que mantener una adecuada tensión arterial media de la madre, y como medida preventiva para la inestabilidad hemodinámica vamos a tener la lateralización de la madre, el uso de fluidos endovenosos, la posición de tren y las medias de compresión venosa para aumentar el retorno venoso. En cuanto al uso de drogas, en el caso de que nosotros tengamos una hipotensión y tengamos que tratarla, el tratamiento siempre tiene que ser agresivo en el caso de la hipotensión materna, o sea, no tenemos que esperar a que retorne a valores normales o administrar drogas y esperar a ver qué pasa, tenemos que tratarlo y mantener siempre la hemodinamia lo más estable posible. Y como drogas de primera línea está indicada la efedrina. Y en el caso de que tengamos una contraindicación al uso de efedrina, como una paciente que tenga una estenosis valvular o un tratamiento crónico con un beta-agonista, vamos a usar fenilefrina. Nosotros no sé si tenemos efedrina para usar, en el caso nuestro sería solamente el uso de fenil. Y en el caso de lo que es la adrenalina y la dopa, tenemos que tener en cuenta que también son alfagonistas. Son alfagonistas, aumentan la TAM, pero también generan vasoconstricción uterina. Entonces lo podemos usar como droga de segunda o tercera línea, pero no son de elección en el caso de que tengamos otra opción. Después, el uso de tocolíticos no estaba indicado de manera profiláctica, era otra de las cosas que decía que se tenían que hablar con el obstetra y evaluar dependiendo de cada caso. Se demostró que no disminuyen la incidencia de aborto, parto pretérmino o de cesárea de urgencia, entonces solamente lo vamos a considerar en cirugías como cerclaje de cuello o cirugía intrauterina, que por el riesgo, por la alta estimulación a nivel del útero, pueden desencadenar contracciones del mismo. Y después, en cuanto a lo que es la extubación del paciente, lo tenemos que hacer prácticamente con el paciente despierto, o sea, lo más despierto posible por las complicaciones que teníamos de la vía aérea, y si es posible, extubar al paciente en decúbito lateral para evitar la aspiración de secreciones y la obstrucción de la vía aérea. Y bueno, nada más, eso es todo, esa es la bibliografía, un paper de la revista chilena y el resto lo saqué del Miller. Y nada más.
No sé si tiene algo para agregar, algo para corregir. Muy bien, Joel. ¿Qué te iba a decir? Por ahí ponías, viste que ponías, le disminuí la dosis de tal cosa, le aumentás la dosis de tal cosa, pero no cuánto. Y Sí, en cualquier momento te encontrás con un paciente así y vos decías, le tengo que poner menos dosis, pero no sabes si sí, ponerle el 50% menos, el 30% menos. Entonces, por ahí esos datos de disminuirle la sí, dosis, aumentarle la dosis, está bueno que estén. Por ejemplo, los anestésicos locales, ujú, viste que hay que disminuir las dosis. Más o sí, menos te dicen entre el 20 y el 30%, sobre perfecto. todo para los bloqueos. Acá, mirá, sin irte más lejos, acá cuando tuvo el bebé por cesárea, el Colo Sara, anestesiólogo acá en la 25, le hacen un tap block bilateral a la esposa y hace una intoxicación por anestésicos locales y convulsión. Bueno, en esa paciente, quizás la dosis fue muy alta porque el TAP block bilateral necesitas por lo menos 40 mililitros, le pones 20 de un lado y Sí, 20 del otro, diluirlo y demás. Así que nada, tener en cuenta bajarle por lo menos el 30%, porque es mucho más sensible la embarazada, por diferentes teorías, como vos decías, si están aumentados los progestágenos, es más sensible al anestésico local. Pero sí es todo un tema las embarazadas. Ya cuando les toque dormir una y empiezan, ¿qué prefiero? ¿Le hago esto, aquello? Y así que bueno, vayan con lo básico siempre, en secuencias rápidas siempre. Si está estable hemodinámicamente, usan el propofol, no hay ningún problema con eso, y lo sacan al bebé en menos de 10 minutos, está fuera. Es lo que es la realidad.